cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lindos cantos que nos mueven a cantar, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esta noche quiero recordarles que este sábado que viene vamos a tener 24 horas de oración en la iglesia. Claro, lógicamente cada uno hará su tiempo en su casa, pero uno tras otro, uno tras otro. Y yo quiero que tú, hermano, pongas tu reloj, ahí tu alarma, para que tú te acuerdes a qué hora y a la hora en punto empieza, porque a esa hora está terminando el hermano anterior a ti. Y ahí vamos a ir todos orando por 24 horas. También quiero decirles que hemos acordado que de 5:30 a 6:30 vamos a tener un tiempo con toda la iglesia, así es que les vamos a mandar el enlace y nos unimos todos a esa hora para juntos orar al Señor. Como iglesia, vamos a orar por todas las necesidades que tenemos en la iglesia. Y Dios está escuchando nuestras plegarias, hermanos. Y yo estoy contento por esto. Dios está escuchándonos. Así es que ánimo. Esta noche vamos a continuar con las epístolas pastorales. Y todavía hay dos temas que el apóstol Pablo aborda en estas cartas. Y uno de ellos es la salvación, la soteriología paulina en las epístolas pastorales. Este tema, hermanos, de la salvación es tocado ampliamente por el apóstol Pablo. Pero el día viernes y domingo vamos a estar viendo el último tema. Hay muchos otros temas que podíamos abordar, y es el tema sobre la vida piadosa, la piedad. Es un tema que Pablo lo aborda una y otra y otra y otra vez de diferentes ángulos ahí en las epístolas pastorales. Así que faltan dos temas. Hoy vamos a ver el penúltimo y el día viernes y domingo vamos a ver el último. Hace muchos años escuché la historia de un joven que tomó malas decisiones en su vida. Él comenzó a andar en caminos completamente perdidos, torcidos, en robos, en drogas, alcohol, prostitución y todo este mundo pecaminoso y sucio, asaltos. Y este muchacho, en esa vida turbulenta que llevaba, se fue de su casa, se fue con sus amigos, olvidó a sus padres, olvidó a su familia, y en eso cayó preso. Y estando ahí en la prisión, llegó un pastor a predicar el evangelio. Y este joven conoció a Cristo como su salvador personal. Y cuando hubo cumplido su condena, él mandó una carta a sus papás. Y la carta decía: he estado preso tantos años, aquí he entendido mi vida mala que llevaba, me he arrepentido y quiero pedirles perdón. Quiero volver a casa, quiero regresar con ustedes. Estoy completamente arrepentido. ¿Estamos bien, Pablito? Sí, amén, perdón. Okay. Perdón. Estoy completamente arrepentido de lo que he hecho. ¿Y qué ocurrió, mis hermanos? Le dijo en esta carta: papá, mamá, yo voy a abordar el autobús. Y cuando yo vaya en el autobús, ese bus pasa frente a la casa de nosotros. Y si yo veo que ustedes me han perdonado, yo voy a bajar más adelante y regresaré a casa. Pero la señal es que ustedes cuelguen un trapo blanco en ese árbol de mango que está ahí frente a la calle. Si ustedes cuelgan un trapo blanco ahí, yo voy a ver ese trapo y yo voy a entender que ustedes me han perdonado. Voy a bajar más adelante y regresaré a mi casa. Y cuenta esta historia que ese día ese chico salió de la prisión, abordó el autobús y entre más se acercaba a su casa se ponía más tenso
más nervioso y no tenía valor de ver por la ventana. Y le dijo a la persona que iba sentado con él, mira, yo quiero que vayas viendo porque en unos pocos kilómetros hay un árbol de mango y quiero que mires si hay un trapo blanco ahí colgado en el árbol. Y aquel iba viendo y de repente le dice, claro que ahí está, lo veo. Claro que sí. Pero le dice, pero no hay un trapo blanco. Todo el árbol está cubierto con trapos blancos. Hermano, esto hablaba de que sus padres le habían dado un perdón completo, que sus padres realmente le habían perdonado todos sus pecados, todos sus errores, todos sus delitos. El chico bajó más adelante y regresó a casa y fue recibido por su familia. Esto puede ilustrar de alguna forma lo que Dios hace por nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios y somos pecadores. Lejos de Dios, hemos llevado vidas completamente perdidas. Pero Dios siempre nos está llamando. Y cuando vamos a Él, su perdón es completo. Y las epístolas pastorales tienen una tremenda enseñanza sobre la salvación. Acuérdense, hermanos, que esta carta, Pablo la escribe, o las cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, Pablo las escribe para darle lineamientos y orientación a estos pastores, a Timoteo y a Tito, sobre cómo conducir la iglesia de Dios. Y en mi opinión muy particular, hermanos, y esa es mi opinión, creo yo que no hay iglesia verdadera sin la predicación del verdadero evangelio. Eso no puede existir. Si en una iglesia no se predica el verdadero evangelio, no es una iglesia de Cristo. Puede ser un club social, puede ser una reunión familiar, puede ser un tiempo de gozo, de alegría, de desestrés, de lo que tú quieras, pero no es iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo comienza con la predicación del evangelio, donde la gente puede escuchar de su condición y de cómo puede encontrar el perdón, la salvación y la vida eterna. Eso es lo que hace que la iglesia se vaya conformando. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal. Por tanto, nosotros tenemos que entender la necesidad de la proclamación del evangelio. Por otro lado, acuérdense ustedes que el apóstol Pablo en estas cartas advierte a estos pastores y a todos nosotros también sobre el peligro de las falsas doctrinas, de doctrinas de demonios, de personas que van a ir ahí y van a predicar y nunca van a predicar la palabra de Dios, nunca van a enseñar el evangelio, nunca van a predicar la sana doctrina. Por tanto, es imperativo que una verdadera iglesia se mantenga en estos puntos clave. 1, la proclamación del evangelio y 2, la predicación de la sana doctrina. Entonces, yo quiero que ustedes miren conmigo los puntos que Pablo aquí, o que la palabra de Dios aquí enfatiza en cuanto a la salvación. Primero, el concepto claro que solo Dios puede salvar al hombre. Y hermanos, mire, este es un concepto que todos en la iglesia lo tenemos que tener claro. La salvación la da Dios. Es de Dios que viene la salvación para todo ser humano. No voy a ser exhaustivo con cada uno de los pasajes de estas epístolas pastorales, porque son muchos. Cuando estaba estudiando estos conceptos, me di cuenta de la riqueza que hay en estas cartas sobre estos temas tan importantes. Ahora, ¿cuál es el primer punto? Primero, el concepto claro que se deja en las epístolas pastorales, que solo Dios es el único que puede salvar al hombre. Mire conmigo 1 Timoteo 1:1. Miren cómo comienza esto. Dice, voy a leer para ustedes 1 Timoteo 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo le dice Pablo a Dios aquí? Nuestro Salvador. Y luego, por si hay alguna confusión, Pablo aclara, y
del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? Primero aquí dice que Dios es nuestro Salvador. Acuérdense Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde nace la salvación del ser humano? Óiganme, por favor, la salvación de todos nosotros, los seres humanos, no nace en nosotros. Al hombre no le importa la salvación de su alma. Realmente nosotros no estamos preocupados por la salvación de nuestra alma. Es Dios el que toma toda la iniciativa. Mire el capítulo 2, versículo 3, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. De nuevo, Pablo enfatizando que Dios es nuestro Salvador. Aquí en el capítulo 4, versículo 9 y 10, miren cómo dice. Primera Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Y quién es este Dios viviente? Y mire que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuál es el punto? Que Dios es el único Salvador del ser humano. Rápidamente leamos 2 Timoteo 1:8. Dice así, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Cómo termina el versículo 8? Diciéndole Pablo a Timoteo, participa en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Ahora mira el versículo 9. ¿Quién nos salvó? ¿Quién es un pronombre relativo y se refiere a la persona de quien está hablando inmediatamente atrás? ¿Quién? Dios. Dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora se dan cuenta, este Dios nos salvó por la gracia en Cristo Jesús. Más adelante, miren conmigo Tito 1. Dice Tito 1:1 así. Pablo, estoy leyendo Tito 1:1. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Quién? Dios prometió vida eterna. Él es el autor de la salvación del hombre. Y vamos a ir un poquito más adelante al capítulo 2, verso 10, Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice que nosotros en nuestra vida debemos adornar la doctrina de Dios, quien es nuestro Salvador. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Quién es nuestro Salvador? Versículo 11, mire cómo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Se da cuenta, hermano? Una y otra vez, un fundamento en cuanto a esta doctrina fundamental de la verdadera iglesia de Jesucristo, la doctrina de la salvación, poniendo como fundamento que Dios es el único que puede salvar al hombre. Esto nos recuerda, por ejemplo, lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 11. Mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Solo yo puedo salvar, dice Dios. Nadie más te puede salvar. Jonás, capítulo 2, verso 9. ¿Te acuerdas lo que dice Jonás 2:9? La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 26 en adelante, dice la palabra de Dios que se acercó un joven rico y le dijo, maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y estaban en una plática ahí y el Señor al final se dio cuenta de que este hombre tenía un problema y era la avaricia, el amor al dinero. Ese era su Dios. El dinero se había convertido en su Dios. Y le dice al Señor,
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. O sea, jamás el Señor le pidió a nadie que hiciera eso. Pero este caballero le tocó el dedo en la llaga. Le dijo, tu problema es el dinero, deshazte de esto. Yo quiero ser tu único Dios. Y dice, y el muchacho se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y dice el versículo 26, Lucas 18, 26. Oyendo esto, sus discípulos preguntaron, ¿quién puede ser salvo? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién puede ser salvo? ¿Y sabe lo que les dijo Jesús en el verso 27? Lo que para los hombres es imposible. Escucha esto. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Sabe lo que es imposible para el hombre? Ser salvo o salvarse a sí mismo. El hombre tiene completamente imposibilitado, mi amigo, la salvación de su propia alma con esfuerzos propios. Yo, Manuel Puerto, no puedo obtener el perdón de mis pecados y la vida eterna por propios medios míos. Por eso el fundamento de la salvación es Dios. Y la pregunta, me acuerdo que una vez estábamos platicando con mi hijo Daniel, y me pregunta Daniel, papá, ¿qué tanto de la salvación depende de Dios y qué tanto de la salvación depende del hombre? Y le digo, hijo, ¿sabes una cosa? Una buena pregunta es esa. ¿Sabes cuánto depende de Dios? 100%. ¿Y sabe cuánto depende de nosotros? 0%. En otras palabras, tenemos que llegar a entender que nosotros no somos capaces de obtener el perdón de nuestros pecados por méritos propios y únicamente lo podemos obtener porque Dios nos perdona, porque Dios nos salva. Él es el Salvador. Segundo punto que Pablo discute en las epístolas pastorales. La pregunta es, si Dios nos salva, Él es el único que puede salvar al hombre. Y eso, ¿sabe una cosa, hermano? Eso quebranta nuestro orgullo. Porque a nosotros nos gusta tener el control de todo en nuestra vida. ¿Y a cuántas personas no les gusta tener el control aún de su propia salvación? De tal forma que hay gente que cree que son tan buenos que con eso les ajusta para ir al cielo. Que son tan buenos o que se portan tan bien que con eso ya tienen ganada la entrada a la eternidad. Pero tenemos que llegar a renunciar a eso, quebrantarnos, reconocer nuestra incapacidad y que solo Dios me puede regalar la vida eterna. Por eso las bienaventuranzas que Jesús dio en Mateo 5:3, ¿recuerdas cómo dice? Bienaventurados, la primera de ellas, la primerita, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Ahí no está hablando de pobreza económica, pobreza espiritual, donde yo reconozco que soy un pobre, un miserable, un mendigo espiritual, y que no le puedo pagar a Dios para que Él me perdone mis pecados. Entonces, cuando yo reconozco la miseria espiritual mía, la incapacidad que yo tengo de pagarle a Dios, ni con religión, ni con bautismo, ni con buenas obras, ni con dinero, ni con nada, entonces voy a Él y se lo pido, me humillo y le digo, Dios, perdóname, yo no me puedo salvar, quiero que tú me salves. Y en ese momento que reconozco mi miseria espiritual y que reconozco que solo Él me puede salvar, en ese momento viene la salvación. Pero aquí viene un segundo punto. ¿Cómo este Dios santo, justo, puede perdonar mis pecados? ¿De la nada? ¿Solo porque le place a Él? No. Hay un precio. Solo que ese precio de mi salvación no lo pago yo. Ya lo pagó el sustituto mío, mi amado Señor Jesucristo. Él murió y Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Cuando estudiamos la carta a los Hebreos, dice la Biblia en el capítulo número, desde el capítulo número 6, 7, 8, 9 y el 10 también,
hablando del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, que Cristo era santo y sin mancha, nunca cometió un pecado. ¿Por qué fue a la cruz del Calvario? Él fue a la cruz porque tomó mi lugar. Mis pecados fueron puestos sobre él. Entonces la muerte de Cristo es sustitutiva. Él me sustituyó a mí en la cruz del Calvario. Miremos algunos pasajes de la Escritura. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 1, para que ustedes miren cómo Pablo traza tan claramente este concepto de la salvación, de la necesidad de salvación, y cómo este concepto está claramente enseñado acá. 1 Timoteo 1:1 de nuevo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Te das cuenta? Dice que Dios es el que salva, pero lo hace a través de Cristo, quien trajo a nuestra vida es la esperanza. ¿La esperanza de qué? De la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Miremos capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer desde el verso 12. Mira conmigo, 1 Timoteo 1:12 dice, y aquí está Pablo dando su propio testimonio. Su propio testimonio. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y mire, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido. Este verbo es pasivo. Él no se recibió, ni él hizo algo para recibirse o para que lo recibiera. Él fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y mire lo que dice el versículo número 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15 es clave. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es la palabra que tenemos que predicar en nuestras iglesias, que tenemos que compartir con nuestros amigos y familiares y vecinos y compañeros de trabajo y compañeros de estudio. ¿Cuál es esa palabra? Verso 15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. La salvación es a través de Cristo, no hay otra forma. O sea, Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y ustedes pueden verlo aquí. Pablo dice, yo era un miserable. ¿Cómo se califica? Y mire cómo lo dice al final del versículo 15, de los cuales yo soy el primero. No es que Pablo es el primero que pecó. Acuérdense que el pecado viene desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3. Pablo está diciendo, yo soy el más grande de todos los pecadores. No hay nadie que haya sido tan malo como yo. No hay nadie que haya hecho cosas como las que yo hice. Ahora lo que Pablo dice es, si Dios me perdonó a mí a través de Cristo, y si Cristo llevó todos mis pecados, también lleva los tuyos. También Él pagó por tus pecados. Mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo, en 2 Timoteo 3:14. Hay otros versículos ahí que podíamos haber leído, pero no tenemos el tiempo. 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cristo es clave en la salvación del ser humano. Sin Cristo no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna, no hay esperanza. Mire cómo termina diciendo el verso 15. Estoy leyendo 2 Timoteo 3:15. Dice, las cuales las escrituras, porque es a través de la palabra de este libro maravilloso que podemos conocer de esta salvación. Por eso Pablo en Romanos 10 dice, la fe, 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la escritura que nosotros podemos escuchar la verdad de la salvación del hombre. Es aquí donde Dios nos habla. Es aquí donde Dios nos dice. No es en la religión. No es en los gurús. Es
en la palabra de Dios. Versículo 15, estoy leyendo 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está la salvación? Es en Cristo. Él logró, Él obtuvo la salvación. Y por eso la palabra de Dios lo dice. Y voy a ir un poquito aquí atrás. Mire conmigo el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en el versículo 8. 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice el versículo número 10, todos los aporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación es en Cristo. En Él. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de la obra de Cristo no hay perdón ni vida eterna. Lo único que hay es perdición. No hay esperanza. No hay una relación con Dios. Entonces, ¿a través de quién podemos obtener la salvación? La podemos obtener únicamente a través de la obra de Cristo. Y quiero que miremos un versículo más, Tito capítulo 3, verso 4. Dice la palabra del Señor así. Tito capítulo 3, verso 4. Luego vamos a regresar a este pasaje un poquito más adelante. Tito 3, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Primero dice la bondad de Dios. Él es nuestro Salvador y Él nos amó a nosotros. ¿Dónde nace nuestra salvación? Nace en ese Dios de amor. De tal manera amó Dios al mundo. Y Él, mira lo que hizo, versículo número 5, nos salvó. Ahora, me encanta este verbo, hermanos. ¿Por qué? Porque es categórico, es impactante. Nos salvó. Es objetivo, es claro, es directo. Tiempo pasado, contundente, ya somos salvos. No dice, nos va a salvar algún día. O miren a ver si Dios los puede salvar algún día. No. Miren cómo dice el versículo número 5. Estoy leyendo Tito 3:5. Nos salvó. Y mire qué interesante esto. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero mira el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, la palabra justificados es una palabra legal que quiere decir declarar a una persona inocente, sin culpa. ¿Cómo somos declarados inocentes o sin culpa? Dice, por su gracia. Por su gracia. Versículo número 7. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor aquí, mis hermanos? Dice que Dios nos amó tanto que Él mandó a su Hijo. Y ahí está claro en el versículo número 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, Dios es el que hace el plan perfecto en su amor. Él manda a su Hijo Jesús, quien es Dios mismo que se hizo hombre, y Cristo muere en la cruz del Calvario, Él sepultado y resucitó. Y esa obra, solo esa, nos puede dar salvación. Solo esa. La persona que no entiende la obra de Cristo. Perdón, hermanos, que estoy teniendo un poquito de problemas aquí. Sí, amén. Pero ya va a ver que el diablo es tremendo, hermano.
No sé por qué nos sale el video y sí. Vamos a ver. La Pues sí, hermano. persona, estoy hablando, hermanos, de las personas que creen que ellos pueden llegar al cielo por sus propios medios. Mire cómo dice aquí en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero las personas que creen que pueden llegar al cielo por sus propios medios, primero, fíjate bien esto, no entienden la obra de Cristo, primera cosa. Y segundo, no entienden la magnitud de sus pecados. Creen que son pecaditos, así, cositas sencillas, y que no van a ser tirados a la condenación eterna por eso. Solo Cristo puede perdonar tus pecados. Nadie más. Solo Cristo lo puede hacer. Por tanto, primero, el concepto claro de que Dios es el único Salvador. Segundo, ¿cómo salva Dios al hombre? Por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, una tercera pregunta. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Y aquí vamos a enfatizar esto. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Yo quiero que miremos que el pecado nos ha contaminado completamente. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a volver a ver algunos versículos, especialmente lo que Pablo dice aquí, que ya lo leí, el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, estamos contaminados. Pablo dice, yo estaba contaminado. Versículo 15 dice, de los cuales yo soy el primero. ¿El primero de qué? De los pecadores. Hermano, tú no tienes idea, escucha bien esto, aún yo no la tengo, de lo horrible, detestable, apestoso que son nuestros pecados delante de Dios. Y aún, incluso aquí llegamos a hacer como categorías de pecados. Ah, no, si yo me cuido de estos pecados, pecados gordos, de la borrachera, de robar, de fornicar, de matar, de adulterar, y hacemos una lista. Pero hay otros pecaditos que nosotros los toleramos, como la avaricia, la lujuria, el orgullo, la soberbia, el enojo, la ira, los rencores, la amargura, los celos, la envidia. Ah, no, es que estos son pecaditos que, mentiras blancas. Eso no existe delante de Dios. Hermanos, somos pecadores detestables ante los ojos de Dios. Dios es tan santo que no puede ni ver el pecado. Y Pablo dice, yo estaba contaminado completamente. Mira lo que dice 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2:25. Dice la palabra del Señor así. Porque aquí hay otra razón. Primero, el pecado. El pecado nos ha deteriorado espiritual, moralmente, mentalmente, el corazón, el alma, todo lo tenemos contaminado con el pecado. Pero mire lo que dice 2 Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija, está hablando de los siervos de Dios, a los que se oponen. Estoy leyendo 2 Timoteo 2:25. Yo quiero que ustedes siempre lean conmigo porque esto no me lo invento, esto es lo que Dios dice. Y dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, es que están cautivos a voluntad de él. El diablo ha esclavizado a la persona. La Biblia dice que el diablo se ha vuelto el rey de este mundo, eso lo hemos estado enseñando, y que tiene esclavizada a la gente a voluntad de él. Por eso es que el mundo está como está. Aquí hay una batalla espiritual terrible y Satanás tiene controlado al impío. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Capítulo 3, mira cómo dice Tito, capítulo 3. Cuando el diablo controla a las personas, mire cómo dice la escritura. Tito 3:1. También debes saber esto, que en los posteriores días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Mire, estos pecados siempre el hombre los ha cometido, pero en los últimos días se van a disparar exponencialmente, de tal forma que va a ser un descaro total del ser humano, y eso es lo que estamos viendo hoy. Versículo número 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Usted puede ver que una madre ahora tira un hijo en la calle y lo bota, lo aborta. Son miles de millones de niños que están siendo abortados todos los días en este mundo. ¿Ah?
como que fueran cosas desechables, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. La crueldad, hermano, ha subido en una forma escandalosa en este mundo. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Sabe una cosa? Van a ser gente religiosa, que muchos de ellos van a una iglesia, pero van a tener estas características. Mi querido hermano, el problema del pecado en nosotros es terriblemente serio. Mire Tito, capítulo 3, versículo 1, dice así, leo para ustedes Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. ¿Quiénes? Los creyentes. Dice que no sean así, por favor, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora mire, ¿por qué tenemos que tener esta actitud ahora, este cambio en nuestra vida? Versículo 3. Porque nosotros también éramos, tiempo pasado, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué el hombre necesita un salvador? Porque es pecador, porque está yendo a la condenación eterna, porque está cautivo del diablo. Y solo Dios lo puede liberar. Entonces, hemos visto tres cosas en cuanto a la salvación. Uno, solo Dios puede salvar al hombre. Dos, Dios lo hace por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino a esta tierra sin pecado, pero murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y Él se ha convertido en el único Salvador. Tercero, ¿por qué el hombre necesita salvación? Porque es pecador, porque está cautivo del diablo. Cuarto, ¿cuáles son los medios de la salvación? Miren cómo Pablo aquí en las pastorales habla pero abundantemente de este tema. Primero, ¿cuáles son los medios para poder ser salvo? Ahora, yo quiero que te quedes aquí con Tito, capítulo 3, versículo número 5. Ya lo leímos, pero mira, lo leo de nuevo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios no salva al hombre porque el hombre se quiera portar bien. En el libro de Isaías, capítulo 1, Dios le dice al hombre, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, en el hombre no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso habla de nuestra condición espiritual y moral. ¿Y cuál es el punto? Tú no puedes ir a Dios y con buenas obras ganar tu salvación. Tú no me puedes decirle a Dios, Señor, mira, es que yo me bauticé, y el bautismo no te va a limpiar ningún pecado. Solo la sangre de Cristo nos puede lavar de nuestros pecados. Dios nos salva, dice, no por obras de justicia. Entonces, ¿cómo es que nos salva Dios? ¿Cuáles son los medios de salvación? Uno, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia, mi hermano, mi amigo? Es el favor de Dios que no merecemos. Yo no lo merezco. Tú no lo mereces, nadie lo merece. Ese amor de Dios que mandó a su Hijo y que ahora a través de Cristo podemos tener el perdón y la vida eterna. Y solo en Cristo, por su gracia, tenemos el perdón. Mira 1 Timoteo 1:14. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor, ¿te das cuenta? Dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Y solo en la gracia podemos ser salvos. No hay otra forma de ser salvos. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9, leo para ti la palabra de Dios, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Otra vez, mira, la palabra de Dios recalca. Toda iglesia, mi hermano, escucha bien, por favor, mi amigo que me estás escuchando. Todo grupo religioso, porque a eso no se le puede llamar iglesia, que te enseña que tú puedes ir al cielo portándote bien, bautizándote, dando dinero a los pobres, haciendo buenas obras, es falso. Es falso. Mire cómo dice aquí,
Estoy leyendo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y mira cómo dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es el medio de salvación? Es la gracia de Dios. Es el regalo. La gracia es el regalo de Dios para nosotros. Es lo que Dios hizo. Y este pasaje fascinante, Tito. Ya vimos 1 Timoteo, 2 Timoteo. Ahora mira conmigo Tito 3. Dice, versículo 11. Tito 3, perdón, 2:11. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué dice? Dice que la gracia de Dios, ese favor de Dios que no merecemos, se ha manifestado. La podemos ver ahora, la gracia. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Él es el único que puede salvarnos. ¿Y cómo lo hace? Solamente por su gracia. Entonces, ¿cuáles son los medios de la gracia? De la salvación. Uno, la gracia. Es un regalo de Dios. Segundo, la fe. Lo único que Dios quiere es que tú pongas en Él toda tu fe. Por ejemplo, si tú no has conocido a Cristo y tú crees que puedes ir al cielo a través de buenas obras, lo que tú estás diciendo es, yo tengo fe en mis buenas obras. O si tú dices, no, es que yo tengo mi religión, yo tengo fe en mi religión, entonces, que a través de ella yo voy a ir al cielo. O que yo me bauticé, yo creo que a través del bautismo puedo ir al cielo. Y así puedo mencionarte muchas cosas. Lo que Dios te dice es, deja de confiar en todo esto y pon toda tu confianza en mí como el único que te puede salvar. Nadie más. Eso es la fe. Y por eso aquí, mira 1 Timoteo 1:14. Bueno, miremos Tito ya que estamos aquí en Tito. Mira, me encanta lo que dice Tito 1:1. Mira cómo de lleno Pablo empieza a hablar de la salvación por la fe. Versículo 1, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La fe, dice conforme a la fe de los escogidos. Y quiero decirte que me costó este estudio en este punto porque en muchos, aquí se menciona mucho la fe en las pastorales, pero en muchos de ellos tiene que ver con ¿qué? Con la palabra de Dios. Entonces hay que estar viendo que no estemos confundidos. Y aquí, un medio de gracia para la salvación es la fe. La salvación tiene sus medios. ¿Cuál es? Primero la gracia y segundo la fe. ¿Y qué dice la Escritura? Ve conmigo, por favor, a 1 Timoteo 1:14. 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Eso es lo único que te puede traer salvación. Y tú puedes mirar el verso número 15. Está hablando de la salvación. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Esa palabra tú tienes que creerla, mi amigo. ¿Cuál palabra tienes que creer? Que Cristo Jesús vino al mundo. Mira el versículo 15. Para salvar a los pecadores. Mira, si tú pudieras ir al cielo o si yo pudiera ir al cielo por algún otro medio que no fuera la gracia de Dios, la fe en el Señor y Jesucristo, entonces ¿para qué iba a venir Cristo? A sufrir tanto. No tiene sentido. ¿Sabes por qué Cristo vino? Porque no hay otra forma. Y solamente Dios acepta tu fe. Que tú creas en Él como el único que te puede perdonar y salvar. Y quiero terminar hablando de los resultados de la salvación. Mira cómo Dios tiene todo esto maravillosamente escrito aquí. En las cartas pastorales. Porque una iglesia verdadera es una iglesia que predica el evangelio. Y eso se trata en las pastorales. De decir qué iglesia es verdadera y qué iglesia no es verdadera. ¿Cuáles son los resultados? Cuando hemos recibido a Cristo, y hermano, disfruta de estos resultados. Son tuyos ya. Dios te los ha dado. Primero, tenemos esperanza de vida eterna, una esperanza completa. 1 Timoteo 1:1, lo leo de nuevo, pastor.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Primero, tenemos esperanza. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, hablando acerca de la resurrección, capítulo 4, 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Hay otros que tienen esperanzas muertas. Si tú eres de los que confías en tu bautismo, en tu religión, en tus buenas obras, en tu dinero, o que tú eres buena persona y que es suficiente para ir al cielo, tienes una esperanza muerta. Pero ¿qué dice? Que Dios nos ha traído una esperanza. Eso es a través de la salvación. Tito capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor, para que justificados por su gracia, mira, otra vez, medio de la salvación, ¿cómo Dios te puede declarar sin culpa, santo, sin mancha, salvo? Por su gracia. Versículo número 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos da esperanza, una esperanza segura. Nadie ni nada te la va a quitar. Segundo, Dios nos da salvación. Primera Timoteo 1:15, dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, un propósito de la obra de Cristo es la salvación nuestra. ¿Cuál es un resultado de recibir a Cristo? Tú tienes salvación, tienes vida eterna. ¿Recuerdas lo que dijo Tito en el capítulo 3? Versículo 5, que yo lo leí y que me encanta este versículo. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es producto de nuestra fe en Cristo. Y luego, vida eterna. ¿Qué nos trajo el Señor? Y estoy hablando solo de las epístolas pastorales. Esperanza, salvación y vida eterna. Primera de Timoteo 1:16, dice la Escritura, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Dios te quiere ofrecer vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es vida por 6 meses, ni por 1 año, ni por 5 años. Vida eterna, con él, en la patria celestial, en la casa del Padre. Y por último, ¿cómo se llama todo esto, hermano? ¿Cómo se llama todo esto? Leo para ti 3 versículos. Primera Timoteo 1:11. Dice la palabra del Señor así. Escucha cómo dice. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado. La salvación la ha hecho Dios. ¿Cómo la hizo? A través de Jesucristo, quien vino a este mundo siendo Dios hombre, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y él se ha convertido en el único salvador del ser humano. En tercer lugar, ¿por qué el hombre necesita salvación? Porque somos pecadores y vamos a la condenación eterna. Cuarto lugar, ¿cuáles son los medios de salvación? La gracia, solo por la gracia de Dios puede ser salvo. La fe, nada más que por fe, Dios quiere que pongas en él todo tu confianza para la vida eterna. ¿Y cuáles son los resultados de la salvación? Esperanza, salvación y vida eterna. Esos son los resultados de creer en Cristo. ¿Cómo se llama todo esto? Aquí está en el verso 11. El glorioso evangelio. ¿Te das cuenta? El evangelio no es una religión, es un mensaje. Es el mensaje más glorioso. Segunda Timoteo 1:8. Dice la escritura así. Segunda Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Cómo se llama todo esto? El evangelio. Y ahí está en el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Está hablando de la salvación. ¿Y cómo podemos entender la salvación? Entendiendo el evangelio. Versículo 10, segunda Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice, pero ahora
ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que nos trae este mensaje? El Evangelio. La luz, la vida y la inmortalidad. ¿Cómo podemos saber de ella? Por el Evangelio. Y por último, capítulo 2, versículo 8. 2 Timoteo 2, 8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. ¿Cómo se llama todo este mensaje? Es el Evangelio, mi hermano. Ves que claro está aquí en Tito, en las epístolas pastorales, 2 Timoteo y Tito. Es un mensaje maravilloso porque esto distingue a una verdadera iglesia. Si hay algún amigo en esta noche que ha escuchado esta reflexión de lo que Dios dice en su palabra, yo le invito a conocer a Cristo. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿y cómo yo puedo recibir a Cristo? Es sencillo. Aquí donde estamos, vamos a hacer una oración. Yo voy a hacer una oración y te invito a que tú la puedas repetir. Uno reconoce que solo Dios te puede salvar, que tú eres pecador y que Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Ahora por fe le entregas tu corazón a Cristo. Cree en este mensaje y serás salvo. Si tú quieres recibir a Cristo, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Yo solamente te voy a ayudar. Hazla desde lo más profundo de tu corazón. Te pido que la hagas con fe y con toda la sinceridad de tu alma. Dile a Dios esta oración. Amado Dios, gracias por esta noche, porque he podido escuchar el Evangelio. Entiendo, Señor, que soy pecador y entiendo que yo no puedo pagarte para que tú me perdones mis pecados. Pero gracias por amarme tanto, porque tú mandaste a tu Hijo amado, al Señor Jesús, sin pecado, y Él murió como pecador, pagó por mis pecados, tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él fue sepultado y resucitó, y hoy vive. Señor Jesús, en este momento pongo en ti toda mi fe y toda mi confianza para el perdón de mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi vida. Creo con todo mi corazón lo que dice tu palabra, que solo Cristo me puede lavar de mis pecados con su sangre derramada en la cruz. Y en este momento, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Te entrego mi vida y te pido que escribas mi nombre en el cielo y me regales la vida eterna. Quiero ser tu hijo todos los días, eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús te lo clamo con todo mi corazón. Amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración, yo te felicito. Y si tú la has hecho, yo te invito a que te comuniques con nosotros. Si yo te envié esta invitación para que te conectaras esta noche, mándame un mensaje por medio del WhatsApp o a la persona que te invitó. Pero dile, mire, yo hoy recibí a Cristo y será una bendición comunicarnos contigo y ayudarte. Qué bendición estar con ustedes. No se olviden, el viernes nos encontramos a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga.